Vamos a revisar un reciente artículo publicado en febrero de 2023 en la revista Vascular Pharmacology. Se titula El efecto de las guías de dislipemia en el objetivo de colesterol LDL en pacientes con síndrome coronario agudo. Es el proyecto ACS Europath 4. El objetivo de este estudio fue valorar la implementación del manejo lipídico de pacientes tras síndrome coronario agudo en relación con la publicación de las guías de dislipemias 2019, en el que de forma destacable se cambiaba el objetivo de LDL en estos pacientes de menor de 70 a menor de 55. Para ello se dirigieron cuestionarios a profesionales que trataban pacientes con síndrome coronario agudo y se les preguntaba sobre el perfil lipídico de los mismos, la medicación prescrita y los objetivos conseguidos. Y se comparaban los resultados de estas encuestas realizadas en 2018 en el proyecto Europath 1, en el que participaban 7 países, con los resultados del Europath 4 realizado en 2022, en el que participaban los 7 mismos países excepto Suiza, o sea, 6 países. Entre ellos estaba España. En cuanto a las características basales de los pacientes incluidos, vemos que eran 2.650 y destaca sobre todo, yo me fijaría en que a pesar de que con los años ha mejorado un poquito el porcentaje de fumadores, que antes eran 39 y ahora son 34%, se ha incrementado el porcentaje de pacientes con obesidad, se ha incrementado el porcentaje de pacientes con diabetes, y esto nos habla de un mal control de riesgo cardiovascular, una muy mala prevención a nivel de la población general. En cuanto a los resultados, pues lo primero que vamos a ver es qué y cómo se analiza. El número o el porcentaje de pacientes con determinaciones lipídicas era aproximadamente el mismo, es decir, el 90% de los pacientes con síndrome coronario agudo tenían determinaciones de perfil lipídico, pero sí que es cierto que entre 2018 y 2022 se incrementó en esas analíticas solicitadas la determinación del colesterol no HDL, se incrementó el porcentaje de pacientes que tenían determinaciones de lipoproteína A y también de ApoB, es decir, al mismo porcentaje de pacientes analizados, las determinaciones eran más completas. Y luego se hacían generalmente varias determinaciones en esos pacientes estudiados, y la primera determinación era ligeramente más temprana en 2022 respecto a 2022. En relación a los resultados obtenidos de esas analíticas, aquí vemos los tratamientos prescritos al alta. El porcentaje de pacientes con terapia hipolipemiante era ligeramente menor, que llama la atención, y sin embargo sí que se ve que el tratamiento prescrito se modificaba. Había menos pacientes con monoterapia con estatinas, que en 2018 era estatinas de alta intensidad un 59% y de moderada un 25%, y eso bajaba en 2022. Bajaba a costa de ¿qué? De las terapias en combinación, tanto el tratamiento de estatinas con ezetimibe, que era pasado de un 13 a un 34, como de la terapia hipolipemiante oral con inhibidores de PCSK9. Y luego también se utilizaban otras terapias hipolipemiantes. Me imagino que aquí estarían representados pues la aparición de omega 3 o de otras terapias, pues como puede ser la levadura de arroz rojo u otros derivados. En cuanto al tratamiento en el seguimiento, se ve que en los meses de seguimiento se iba ajustando la terapia en función de los resultados, y de acuerdo con esto, las terapias con estatinas iban disminuyendo en los dos periodos, pero vemos que en el 2022 pasa de un 31% de estatinas de alta intensidad en la primera visita a un 20% en la segunda visita, y sin embargo se van incrementando incluso la monoterapia con ezetimibe, se incrementa muchísimo la combinación, que llega a un 36%, se incrementa la monoterapia también con inhibidores de PCSK9, y las combinaciones con inhibidores de PCSK9 en la tercera fase de seguimiento llegan al 11%. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que a lo largo del seguimiento hayamos mejorado la consecución de objetivos. Si planteamos el objetivo de 2018 de menos de 70, se alcanzaba en un 20% en 2018 al inicio del periodo de seguimiento
frente a un 34% y con el seguimiento pues en 2022 se alcanzaría un 63%. Si vamos al objetivo de menos de 55, pues en 2018 estábamos al final del seguimiento en unas cifras del 16%, pero ahora ha mejorado a un 37%. Seguimos teniendo un 63% de pacientes fuera de objetivos, pero hemos mejorado. Y de forma destacable, pues ver qué porcentaje de pacientes van alcanzando cada uno de los objetivos y sobre todo, como veis en la gráfica de la derecha, si vemos los pacientes tan pronto como sea posible lo alcanzan un 3%, un 10% al mes y un 44% lo alcanzan en los 2-3 meses. Es decir, se puede conseguir una terapia con una terapia hipolipemiante instaurada de forma precoz, se pueden alcanzar objetivos dentro de los primeros 3 meses del tratamiento y así era en más del 50% de los pacientes. Esto supone una buena mejoría porque es el periodo más vulnerable de recurrencias de síndrome coronario agudo. Con esto las conclusiones sería que se observa una mejora en el manejo hipolipemiante de pacientes tras síndrome coronario agudo entre 2018 y 2022, una monitorización más completa y un seguimiento correctos permiten una prescripción individualizada y más eficaz, tanto inicial como en el seguimiento, que es posible alcanzar objetivos con terapias intensivas y combinadas de forma precoz, pero que a pesar de haber mejorado los resultados lipídicos, el control sigue siendo subóptimo, solo tenemos un 37% dentro de los objetivos y los pacientes siguen presentando un muy elevado y creciente porcentaje de factores de riesgo. Así que muchas gracias y espero que haya sido de utilidad el comentario de este artículo.